Buenas tardes, amados hermanos. Cuán delicioso es poder cumplir con este momento y recordar una vez más quién lo dio todo por nosotros. La invitación que el Señor Jesús nos hace hoy es: vengan a mí, estén conmigo, confíen en mí. Él está con nosotros. Y hay una porción en nuestro himnario que se titula ¿Qué quiero, mi Jesús? ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo para buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saber que tú me amas. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida. En tus divinas llamas abrázame. Cuán deliciosa es la palabra de Dios. Quiero por fin en ti transfigurarme. Quiero morir a mí para vivir tu vida. Perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Quiero un día, Jesús, partir de aquí a la eternidad y estar contigo por los siglos de los siglos. Hoy nos invita Jesús: vengan a mí, yo les doy la mano para que ustedes tomen la mano mía, dice Jesús, y le sigamos. Renovemos ese amor, esas fuerzas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú de Jesús si Él lo dio todo? ¿Qué quiere Él de mí? ¿Qué quiere Él de ti? Es la invitación que nos hace el Señor hoy, recordando su muerte, su crucifixión, su dolor, pero en lo más profundo, el amor que Él tenía por usted y por mí, y por todos los que hoy miramos esa cruz y le decimos: yo quiero, mi Jesús, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser una mujer diferente, un hombre diferente, un joven, un niño. Todo lo quiere Jesús. Gracias por esta tarde, por este tiempo, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Pronto pasaremos todo este dolor que está pasando en la nación y en el mundo entero. Pero mi confianza y mi fortaleza están en Él, en el que lo entregó todo en la cruz del Calvario, en el que todos los días nos dice: yo te amo, sígueme, sírveme. Él está ahí. Gracias por amar a Jesús. Gracias por entregar su vida a Jesús. Gracias por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Gracias por cada familia de Colombia que hoy está renunciando al pecado y está diciendo: Jesús, yo te amo, yo te quiero servir, porque Él nos ha amado, nos ha cuidado. Dios les bendiga y ánimo, adelante. Nos queda mucho tiempo por delante. Todo está por hacerse. Nada está acabado. Dios les guarde. Hasta luego. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar
a mí. Por su amor yo viviré y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré y de su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Queridos hermanos y amigos, buenas tardes. Es un placer saludarlos en este hermoso día y nos disponemos a reflexionar sobre la palabra de Dios. En este instante quiero hablarles sobre el tema ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? Y mire, cada vez que la vida nos presenta una oportunidad, sea buena o malo, tenemos dos opciones. Una es recibirla, la otra es rechazarlo. Las relaciones interpersonales, las oportunidades de trabajo, las invitaciones a distintos eventos, los regalos u obsequios que nos den, el gusto por los alimentos, todo esto está sujeto a recibir o a rechazar. Aunque usted no lo crea, la persona del Señor Jesucristo también está delante de nosotros, sujeto al recibimiento o al rechazo. Hágase estas preguntas. Ahora que veo a Jesús delante de mí, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Estimado hermano, estimado amigo, usted tiene a Jesús en sus manos. Jesús es inevitable. Jesús es ineludible en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es un hecho de la historia, y no solo del pasado, sino también del presente.
Usted tiene a Jesús en sus manos. ¿Qué puede hacer usted con Jesús? Usted puede hacer dos cosas. Usted puede aceptarlo o puede rechazarlo. Usted puede coronarlo o puede crucificarlo. Usted puede confesarlo o puede negarlo. Pero usted, la única cosa que no puede hacer es quedarse neutral delante del Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue crucificado, Pilatos era el gobernador de Judea. Y Pilatos tenía a Jesús delante. Y él tenía que tomar una decisión de vida o de muerte. Yo quiero leerles en esta mañana lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo. Mateo capítulo número 27, para leer los versículos 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo a Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícalo. Y el gobernador le dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos
y le llevaron para crucificarle. Hasta ahí la porción de la palabra del Señor. Aquí entonces encontramos una gran pregunta. Pilato dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pilato representa a todo hombre, a toda mujer, a todo niño o niña, a todo joven, toda jovencita sobre la tierra. Toda persona debe de hacerse esta misma pregunta: ¿qué pues haré con Jesús? Y tal como Jesús estaba ante Pilato, Jesús está ante ustedes y usted tendrá que tomar una decisión. Tal y como Jesús estaba en las manos de Pilatos, Jesús está ahora en sus manos. Uno de estos días, Pilato comparecerá ante la presencia del Señor, y de la misma manera usted también lo hará. Le pido que conteste esta pregunta. Contéstesela pensando, analizando. ¿Qué pues haré con Jesús? Permítame hablarle acerca de dicha pregunta. Primero, esta es una pregunta del presente. No es simplemente qué hizo Pilatos, sino qué hará usted hoy con el Señor Jesucristo que lo tiene al frente. Segundo, es una pregunta personal. No es qué hará otro con Jesús, sino qué hará usted. ¿Usted qué hará con Jesús? Usted va a tener que decidir lo que hará con el Señor Jesucristo. Tercera pregunta. Es una pregunta muy pertinente. Su destino se balancea en la respuesta que usted dé a dicha pregunta. ¿Qué hará con Jesús llamado el Cristo? Y cuarto, es una pregunta perentoria, es una pregunta urgente. Usted la contestará. Usted la contestará. Quizás usted diga: no voy a contestar. Pues le aseguro que sí lo tendrá que hacer. Usted la contestará. Usted la contestará de una manera u otra, pero le aseguro que la contestará. Usted dirá: no voy a decidir. Pues bueno, usted ya decidió no decidir. Y esa también es una decisión. Esa es su decisión, no decidir. Toda persona lo aceptará, lo rechazará, lo confesará, lo negará, lo coronará o lo crucificará, pero no puede quedarse neutral. Déjeme decirle que ante Jesús nadie puede permanecer neutral, nadie puede permanecer indiferente. Pilato tenía a Jesús ante él, así que Jesús es el hecho inevitable. Jesús es ineludible, sin escape en la vida humana. No se puede escapar nadie del Señor Jesucristo. Quiero que usted en esta tarde note las voces que hablaron a Pilatos. Voces que hablaron a Pilatos. La primera voz que nosotros vemos a través del pasaje que habló a Pilatos fue la voz de la razón. Pilatos pudo leer los corazones y las mentes de quienes trajeron a Jesús ante él. Ellos clamaban por la sangre de Jesús.
Ellos querían que Jesús fuera crucificado. Ellos eran los líderes religiosos de aquellos días. Pilatos no era ningún tonto. Él sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia, que Jesús era inocente. Él sabía que los cargos contra Jesús eran inventados. Así que la primera voz que habló a Pilatos fue la voz de la razón, fue la voz de su razón. La voz de la razón habló a Pilatos, y la voz de la razón también le habla a usted en este día. Si usted es razonable y hace lo que hizo Pilatos, examinar las evidencias y escuchar a los testigos, usted tendrá que decir que Jesús es el Hijo de Dios. Usted tendrá que reconocer que Jesús es digno de todo honor, de toda gloria y de toda majestad. Mire, para que una persona crucifique a Jesús, primero debe de crucificar la razón. El escritor cristiano Lue nos enseña que Jesús es una de estas tres personas. Escuche. Primero, ¿era Jesús un mentiroso? Alguien que sabía que no era Dios, pero que pretendió serlo por alguna razón. Segundo, si él no era un mentiroso, entonces ¿era que estaba loco? ¿Era un demente que solo pensó que era Dios y nada más? Tercero, ¿era solo un maniático culpable de melalogamia o realmente era el Hijo de Dios? ¿Era él quien dijo que era y declaró ser? Estas son sus tres opciones en esta hora. Escoja usted una de ellas. ¿Mentiroso? ¿Lunático? ¿O era el Dios Todopoderoso? ¿Qué le dice a usted la voz de la razón? La voz de la razón confrontó a Pilatos. Y la voz de la razón también le confronta a usted en esta hora. La voz de la razón, entonces, fue la primera voz que confrontó a Pilatos. Pero hay una segunda voz que confronta a Pilatos, y esa fue la voz de un ser querido. En Mateo capítulo 27, el verso 19, la palabra de Dios dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. De alguna manera, la esposa de Pilatos estaba en contacto con Dios y Dios le habló y ella fue para advertirle a su marido. ¿Hay alguien que no ha tenido algún ser querido que alguna vez le haya hablado? Quizás a usted le ha hablado su mamá, su papá, su hermano o algún ser querido. Usted a través de él ha escuchado la palabra. Quizás hay un hombre a quien su esposa o su esposo le ha suplicado que reciba a Jesús, que lo acepte en su corazón. Mire usted, hubo voces que confrontaron a Pilatos: la voz de la razón y la voz de un ser querido. Pero también Pilatos
Pilatos fue confrontado por la voz de su propia conciencia. La tercera voz entonces que escuchó Pilato fue la voz de su conciencia. La conciencia de Pilatos tronaba dentro de él. Él sabía que Jesús era inocente. De algún modo Pilatos se sentía sucio, mugriento, pero él no lo quiso aceptar. Pilato en su conciencia sabía que lo que hacían con el Señor Jesucristo estaba mal. Y lo mismo hacemos muchos de nosotros hoy en día. Sabemos que Jesús es el Señor, que Él murió por nosotros y que nosotros somos pecadores, pero ignoramos esa voz. ¿Usted nunca le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo? Seguro que la razón le dice que usted debe de acercarse a Dios y ponerse a paz y salvo con Él. Sus seres queridos tal vez le dicen que debe de hacerlo. Su propia conciencia le dice que debe de entregarse al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero mire, hubo una cuarta voz que habló a Pilatos. Y esa voz fue Pilatos. Fue confrontado. Otra voz que entonces que habló Pilatos. Y esa es la que yo quiero hacerle mayor énfasis en esta tarde. De esa es que quisiera que usted reflexione. Y es la voz del mismo Señor Jesucristo. La voz del propio Señor Jesucristo. Usted puede leer el pasaje en su casa de Juan capítulo número 18. Los versículos 36 al 37. Allí puede ver cómo el Señor Jesucristo habló a Pilatos. Pilatos escuchó la propia voz de Jesús. Quizás usted diga, bueno, yo no he oído la voz de Jesús. Pues le quiero decir que sí la ha oído en muchas ocasiones. Es más, la está escuchando ahora mismo. Hemos leído la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios clara y perfecta para su vida. Usted está escuchando la voz de Dios a través de esta enseñanza, porque esta es la palabra de Dios. Yo solo soy un sencillo mensajero, quien la estoy exponiendo. Nomás, hoy usted está enfrentando la voz de Dios, no lo olvide. Hubo voces que entonces confrontaron a Pilatos, pero también hubo valores que lo controlaron. Pilatos tuvo presiones que le impidieron tomar una decisión correcta. Por ejemplo, ¿cuáles eran algunos valores que controlaron la vida de Pilatos? Le quiero dar alguna. La primera, la opinión pública. Mateo capítulo 27, el verso 20 dice la palabra del Señor. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera crucificado. Pilato era un político, él era un hombre público, él leía las encuestas de popularidad. Él quería hacer aquello que le agradara al pueblo para que éste no estuviera descontento con él. Este pasaje, hay un pasaje en Marcos 15:15. Este pasaje dice que
Pilatos quería satisfacer al pueblo y por eso es que él permitió que el Señor fuera crucificado. La opinión pública moldeaba en cierta manera la conciencia de Pilato. Pero hay una segunda, y es: Pilato fue controlado por el orgullo. Ustedes les invito para que lean lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 19, los versículos 9 y 10. Pilatos le dice a Jesús: ¿tengo autoridad para soltarte o tengo autoridad para crucificarte? Aquí tenemos entonces a un hombre egocéntrico. Eso era lo que era Pilato. Lo que Pilato dice a Jesús es: ¿por qué callas? ¿Por qué no hablas? ¿No sabe quién es el que te está hablando? Yo soy el gobernador. Pilato dice a Jesús: yo puedo hacer que te crucifiquen o también puedo darte la libertad. Es obvio que Pilato era un hombre egoísta, orgulloso. Pero me fascina la respuesta que le da el Señor Jesucristo en Juan capítulo 19, el verso 11. Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba. ¿Qué respuesta del Señor Jesucristo? Pilatos tenía un trabajo suave. Él era el gobernador. Así que lo que ponía la comida sobre su mesa, eso era lo que dictaba su conducta. Si él no tomaba la decisión políticamente correcta, pues él podía perder su trabajo. Quizás Pilato pensó: bueno, esta gente puede ir a Roma y acusarme de que me estoy asociando con otro rey. Pilato sabía que solo César era el Señor de todas esas regiones. De seguro pensó: bueno, César puede enfadarse y yo puedo perder mi puesto y hasta algo más. Tal vez usted tenga miedo de entregar su corazón a Jesús porque le puede costar. Claro que la decisión de entregar la vida al Señor Jesucristo tiene un costo. Pero quizás usted puede pensar: bueno, es que puedo perder el ascenso. Puede costarle algunas de sus posiciones materiales. Puede costarle algunas amistades. Seguramente sí, hay un costo. Pero no te preocupes, el Señor Jesucristo se encarga de eso. Nosotros solamente rendimos nuestra vida a Él y Él se encargará de nosotros. Usted puede decir: pastor, pero es que uno tiene que vivir. ¿No es verdad? Uno tiene que vivir, puede preguntar usted. No. La verdad es que uno tiene que morir. Uno tiene que morir y después compadecer ante un Dios santo en su trono. Hay que hacerlo. No hay manera de escapar sobre eso. Ahora, otras cosas que puedo ver de Pilato. Ya quiero ir terminando. Primero, Pilato trató de ignorar a Jesús. Escuche bien esto. Pilato trató de ignorar a Jesús. Él trató de poner en espera a Jesús. Él trató de hacerlo a un lado. Usted puede ver lo que dice Juan, capítulo 18, el verso 31. Ellos llevaban a Jesús a Pilato y dijeron:
Mire, queremos que usted ejecute a este hombre. Pilato pregunta, ¿y qué es lo que ha hecho? Alguien contestó, él dice que él es el Mesías. Él dice que él es el Hijo de Dios. Pilato contesta, pues tómenlo ustedes y júzguenlo según la ley. Pilatos pensó que podía ignorar a Jesús. Y tal vez mucha gente hoy en día piensa que pueden ignorar a Jesús. ¿Usted piensa que ignorar a Jesús es la solución? Eso es lo que Pilato trató de hacer. Él trató de ignorar a Jesús. Pero escúcheme bien, estimado hermano, estimado oyente. Jesús es inevitable. Jesús es ineludible. A este Jesús que usted trata de ignorar hoy, un día tendrá que enfrentarlo en el juicio final. Eso es ineludible. Jesús es ineludible. Pero otra cosa que hace Pilato es, Pilato trató de pasarle a otro la decisión. Cuando Pilato escuchó que Jesús era de Galilea, dijo, Herodes es el rey de Galilea, pues que Herodes tome la solución. Usted puede ver eso en Lucas 23, 6 y 7. Pilato dijo, dejaré que otro decida sobre este asunto. Esta también es una pregunta personal. También quiero decirle que es su decisión. Nadie puede decidir por usted. ¿Me escuchó? Ni su papá, ni su sacerdote, ni su pastor. Nadie en absoluto puede tomar la decisión por usted. Nadie puede decidir por usted. Tampoco usted puede pasarle la decisión a otra persona. Usted tiene que tomar su propia decisión. ¿Qué va a hacer con Jesús llamado el Cristo? Cuando Pilato envió a Jesús a Herodes, Herodes se lo devolvió. Y otra vez Pilato tenía al Señor Jesucristo en sus manos, delante de él. Lo tercero que hizo Pilatos, y creo que es lo más terrible, lo más despreciable, en tercer lugar, Pilatos trató simplemente de admirar a Jesús. Admirar a Jesús. Él pensó que si decía algunas trivialidades acerca de Jesús, todo estaría bien. Y usted puede confrontar esto, mirarlo, en Lucas 23, 14 y 15. Piénselo. Pilato permitió que Jesús fuera crucificado. Él dijo, yo no encuentro en él ningún delito, pero aún así permitió que el Señor Jesucristo fuera crucificado. ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Él pensó que si decía algunas cosas acerca de Jesús, eso sería más que suficiente. Escúcheme, le voy a decir algo importante. Hubiera sido mejor que Pilatos hubiera encontrado algún delito en el Señor Jesucristo. Pilato permitió que Jesús fuera crucificado, sabiendo que Jesús era inocente. Esto lo hizo aún más responsable. Hubiera sido mejor que Pilato hubiera sido un pagano que nunca hubiera escuchado de la persona del Señor Jesucristo. Pero Pilatos conocía a Jesús. Pilato admiró a Jesús, pero Pilato permitió que Jesús fuera crucificado. ¿Sabe? Muchos hacen este truco. Dicen, yo creo que Jesús era un gran hombre. Creo que Jesús
fue un gran maestro. Y ahí se quedan. Pero escúcheme, amigo, no es suficiente solo recordar a Jesús, hablar algunas cosas buenas sobre Él. No, usted debe de arrodillarse ante Él y pedirle perdón, pedirle misericordia. No es suficiente decir, yo no hallo delito en Él. Usted tiene que aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Porque si usted no halló delito en Él, no halla delito en Él, pero a pesar de eso no lo acepta como Señor, usted está descalificado. ¿Qué piensa? Jesús es ineludible. Usted no puede andar por esta vida haciendo y dirigiendo su vida como cree y que no va a pasar nada. No, usted va a enfrentar al Señor Jesucristo. Lo va a enfrentar en esta vida o lo va a enfrentar en la otra, pero lo enfrentará. Y mira, es mejor enfrentar al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enfrentarlo como nuestro Salvador, entregarlo en nuestra vida a Él y no tener que enfrentarlo como juez allí en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué piensa? ¿Lo enfrentas? ¿Lo recibes como Salvador, como el Cordero de Dios? ¿O prefieres enfrentarlo como el juez en el gran día del juicio? Pero allí ya no habrá oportunidad. Hoy es el día para ser salvo. Y Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para darte vida y vida en abundancia. Recíbelo en este día como su único y suficiente Salvador. Hace muchos años, para un Viernes Santo, yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y desde entonces, camino con Él. Y fue la mejor decisión que yo pude haber hecho. Porque en esta tarde no viene el Señor Jesucristo. No trate de eludirlo. No trate de ignorarlo. Reconozca que Jesucristo es el Señor, que Él murió por sus pecados. Pídale perdón. Señor, en esta tarde quiero darte gracias. Seguramente hay personas que escuchan, Dios mío, esta palabra, que todavía no han tomado la decisión de recibirte como el único y suficiente Salvador, que van por esta vida rigiendo sus vidas de acuerdo a su propio criterio. Oh Dios, ayúdales a entender que no hay manera de escaparnos de ti, que un día vamos a tener que enfrentar la persona de Jesús. Si no lo hacemos ahora, lo vamos a tener que hacer en el día final, en el juicio eterno. Señor, toma la vida de cada uno. Perdona los pecados, limpia los corazones, purifica las mentes. Señor, que en este día se produzca un milagro, un nuevo nacimiento. Muchas gracias te damos, Señor, por permitirnos, Dios mío, meditar en este día, en esta Semana Santa. Gracias por ese sacrificio. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo. Ayuda a cada uno a que permanezcamos todos firmes en tu palabra. Te lo pido de todo corazón,
Oh maravilloso Señor, te rogamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, qué grato ha sido estar en esta tarde con ustedes. Espero que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sigan pasando este resto de día y este resto de semana en comunión con el Señor. Feliz tarde.